las noticias, damas y caballeros. Ivette, Álvaro, no han parado, sobre todo en esta jornada que ha sido bien contingente. Los quiero invitar a que revisemos el siguiente titular, que es lo que va a detonar la conversación de las claves de la historia de hoy. Señor director, por favor. Casa de tortura en Renca ocupada para múltiples delitos. Así cayó banda de secuestradores en la región metropolitana. Una noticia que se ha estado desarrollando durante las últimas horas y que hoy día nos convoca a conversar de un tema que parece ciencia ficción, no, parece más bien ficción, parece una telenovela, parece de pronto una serie de una plataforma de esas que ve usted, de narcos. Lo cierto es que está pasando y es real específicamente en nuestro país. Hoy, en las claves de la historia, le entregamos el siguiente mapa. Ajá. Esto que vamos a empezar a revisar son las casas de tortura en nuestro país. No puedo creer ese título. ¿Ese titular? Sí, por cierto. Sí. No, es que ya... No, las casas de tortura en Chile. O sea, pareciera que es una práctica que no existe, que no aparece, pero no, son pero esto como reales. una serie de Netflix. Son reales, absolutamente. Ya. Hoy día lo que queremos hacer es identificar cómo se ha desarrollado. Primero contarles esta historia, contárselas bien. Y contar cómo que empieza, qué existen, en qué consisten, cómo funcionan y además el valor añadido de temas informa, porque vamos por más, es decirle estos puntos estratégicos en los que se han descubierto casas de tortura en nuestro país. Y para empezar a entender qué es una casa de tortura, primero es un lugar en donde bandas criminales recluyen a personas para, en contra de su voluntad, obtener información o recursos, la mayor parte del tiempo monetarios, mediante el uso de la fuerza y la amedrentación, directa o también contactando a sus familiares. Esa es más o menos una definición en sencillo de qué es una casa de tortura. ¿Dónde está la más contingente hoy? Esta es la primera clave de la historia. El exalcalde y el dedo encontrado. ¿Usted dice un dedo? Sí, durante las últimas horas hemos estado escuchando puntos específicos de la región metropolitana en donde en un lado encontraron un dedo, en otro lado a otro secuestrado. Sí, le pidieron comerse una oreja a otro. Ya se sabe de quién es el dedo. Hechos, sí, ya se tiene clarísimo, ya se tiene súper claro, pero para entender por qué estamos hablando de este lugar en particular, quiero que revisemos el siguiente mapa. Un mapa que nos traslada hasta el pasaje Ovalle en la comuna de Renca. Esta, que está viendo usted en su pantalla, es la Villa Sarmiento. Un lugar en donde se realizó un complejo operativo de la Policía de Investigaciones que terminó por desbaratar el escondite en donde estuvo secuestrado el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Es en ese lugar que usted está viendo en su pantalla en donde fue encontrado además la falange del dedo meñique en mano de una persona que estuvo cautiva en este mismo lugar. ¿Perdón? Un empresario. Así es. Y un empresario. Ayer, ¿te acuerdas que decíamos esto es como en las películas? Cuando mutilan al secuestrado para enviarle esa parte del cuerpo como mensaje. Bueno, es exactamente lo que sucedió. Así es. Esa parte se la habrían mandado o la habrían mutilado para ejercer presión sobre la familia. Absolutamente. Y porque lo que estamos viendo en particular en esta oportunidad tiene que ver con el nivel de violencia que ejercen bandas como estas que están absolutamente radicadas en nuestro país. Las imágenes que vamos a empezar a ver también tienen que ver con un complejo operativo en el que se desarrollan estas diligencias investigativas por parte de la Policía de Investigaciones y que ya se los decía yo, desbaratan este lugar, encuentran personas adentro, detienen a 2 ciudadanos chilenos, 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana y se encuentra además esta falange del dedo meñique de una mano de una víctima previa que también había caído en las manos, o más bien en estas condiciones, las garras de esta banda delictual en particular, y que además lo que hacían era que exigían rescates mediante transferencias forzadas bajo la violencia extrema. Eso quiere decir, andas con tu teléfono, no nos quieres transferir, bueno, si no te quieres transferir, te vamos a cortar, te vamos a, qué sé yo, te vamos a mutilar, cercenar, póngale ahí el sustantivo que usted quiera, digamos, pero lo cierto es que el ejercer violencia en contra de las víctimas es la manera en la que esta banda operaba, banda que afortunadamente ya empieza a desbaratarse de a poco gracias al operativo que realizó la PDI durante las últimas horas, que consigue la detención de las personas que yo recién les decía. Ellos son así los se va mapaches. Se va configurando la extorsión, además. Claro, precisamente. Mediante el uso de... Y a partir de esta extorsión, que en el caso de la primera clave era la banda de los mapaches, nos permite entender que esto no es primera vez que ocurre. Y lamentablemente tenemos que tocar el siguiente punto que se relaciona con el Tren de Aragua directamente. Esta es la siguiente clave de la historia. Tortura y prostitución a pasos de la moneda. Esta es una noticia que nos sorprendió a todos en diciembre de 2024.
El mapa que nos vamos a ver a continuación precisamente da cuenta del sector en donde se levanta o se destapa esta olla. Esto es pleno centro de Santiago, Palacio de la Moneda, 2 casas de tortura que se ubican a, escuche muy bien, no más de 3 cuadras del lugar en donde el presidente, junto con todo el gabinete, dirigen a este país. Es llamativo, primero, por la zona, porque es una zona altamente resguardada, no quiero decir que no haya asaltos ni cosas, pero es una zona particularmente resguardada, es el Palacio de Gobierno. Y además, por la audacia del Tren de Aragua, de una banda tremendamente peligrosa para instalarse en este lugar en particular. No sé si les pasa como una señal, ¿no? Como que es un mensaje. Absolutamente, es un mensaje de decir, nosotros no le tenemos a nada, a nadie, y nosotros controlamos, nosotros tenemos el poder, nosotros no dependemos del Estado, del gobierno de turno, de nada. O sea, es una señal potente. Y tampoco le temen a la autoridad que sus crímenes eran brutales. Retenían a personas en contra de su voluntad para torturarlos, pero además ejercían la prostitución con mujeres que eran traídas a este país de manera completamente ilegal, a las que le cobraban un arriendo de 400.000 pesos solamente por vivir en esas casas en donde debían ejercer comercio sexual. E incluso se investigó y se averiguó y se destapó que en esta ocasión una de ellas tenía una guaguita de solo 1 año que debía vivir en ese lugar junto con su madre y todas las otras mujeres que eran, como tú muy bien decías, traídas a Chile mediante trata de blancas y después obligadas a ejercer la prostitución a solo 3 cuadras del Palacio de la Moneda. ¿Sabes lo que a mí me parece de verdad? Es increíble escuchar este relato y lo que está pasando. Hoy la noticia ha sido esta, los 23 allanamientos, lo que se ha encontrado. Y yo empezaba a sacar conclusiones, por ejemplo, de que conozco una persona que es corredora de propiedades. Te estoy hablando hace fácil 4 o 5 años, me habló que en Independencia hay edificios tomados, a tal punto que se tomaron muchos departamentos en esos edificios que los dueños empezaron a tratar de venderlos. Y estos arrendatarios que se tomaron estos departamentos pusieron torniquetes para que no entraran a cobrarles y para que no entrara cualquier persona. Eran asaltados los propios vecinos en las escaleras. Exacto, esto ya se sabía hace 5 años. Entonces, como todas esas banderas rojas se pasaron por alto. Claro. Y hoy día estamos pagando las consecuencias. Bueno, hoy día estuvo el operativo, ¿no es cierto? En el edificio en Independencia, 12 detenidos, 13 departamentos que estaban tomados. Sí. Lo cierto es que lo que ocurrió en Independencia hoy precisamente da cuenta de la historia que le estamos contando en las claves de esta jornada, que se relaciona con la impunidad con la que actúan ciertas bandas a las que parece no asustarles ni importarles el comportamiento de la autoridad frente a ellos. Es decir, nosotros hacemos lo que queremos porque además no nos va a pasar nada. Pero es que si además no se hace nada. Si hoy día se está reaccionando al crimen organizado, yo creo que también, porque estamos en pleno periodo de elecciones. Se hacen más cosas normalmente de las que se hacen. Pero además... También está terminando un gobierno. Exacto, pero además si esto se está hablando, hoy día hay muchas autoridades diciendo, no vimos las señales. Y hoy día nos estamos transformando en un país que tiene un crimen organizado ya no increyendo, ya establecido. Y si no tomamos las medidas que corresponden, vamos a terminar convirtiéndonos en un narcoestado. Y eso es una bandera roja hace mucho rato. Sí, es complejo porque además da cuenta esta investigación de lugares que no se tomaron ayer, que no se están ejerciendo casas de tortura desde la semana pasada. Son lugares que llevan sistemáticamente ejerciendo estos métodos delictuales durante mucho tiempo y que recién ahora se destapan. Ahora, esta cronología que les estamos contando, o más bien este mapeo en forma de historia que les estamos contando, da cuenta de 3 lugares en particular. El primero de ellos se lo mencionaba yo recién, en Macul, en la Villa Sarmiento, específicamente en la calle, en el pasaje Ovalle, que es una calle pequeñita. En la primera casa de tortura donde estuvo detenido el exalcalde de Macul. Después nos vamos a La Moneda, particularmente a 3 cuadras del Palacio de Gobierno, en donde habían 2 casas de tortura y además 2 casas donde se ejercía prostitución. Ahora quiero que presten mucha atención porque el origen de todo esto no es tan lejano, pero sí han pasado varios años. Los quiero llevar a la siguiente clave de la historia. ¿Cómo empezó todo el Cerro El Chuño? Esto nos lleva rápidamente a las periferias de Arica, porque pasados los años 2021, 2022, en plena pandemia, lo conversamos hace unos días, empiezan a ingresar por fronteras inhabilitadas, por pasos fronterizos no oficiales, integrantes de la banda delictual que podríamos decir es una de las más peligrosas del mundo entero, que es el Tren de Aragua.
Ahí hubo una señal del fiscal. Precisamente. La primera, no lo pescaron. Exactamente, precisamente. El mapa que vamos a ver ahora es de este lugar en particular, en donde se ha establecido, ahí está el puntito, en el Cerro Chuño, un punto de operaciones vitales que fue investigado durante meses por el Ministerio Público, por la Policía de Investigaciones, porque sabían que algo pasaba. Pero fue necesario que ocurriera el hallazgo de un cuerpo en una maleta, de otro cuerpo debajo de cemento y de otras cosas más que fueron encontrándose con el pasar del tiempo, hasta que se descubrió que efectivamente en este lugar que usted está viendo en su pantalla había una casa de tortura que básicamente lo que hacía esconder era horrores dentro de sus paredes, todo en manos de uno de los brazos blindados más peligrosos del Tren de Aragua, denominados los gallegos. Los gallegos que empezaron a establecer la metodología delictual de una manera bien profesionalizada. Ellos tenían cuadernos de rendición de cuentas, anotaban las boletas. Tal integrante de la banda fue a la chopería a tomarse una cervecita, lo dejaban anotadito, entregaba después a fin de mes iba uno, agarraba todo lo adeudado, se lo pagaba a la chopería de la esquina, a la botillería de más allá, los préstamos, todo esto estaba perfectamente documentado, de tal manera que cuando la policía llega se encuentra con una empresa. O sea, es una contabilidad de una empresa. Sí, eso es. Entonces, la posibilidad de que los integrantes de esta banda negaran las acusaciones eran bastante poco probables, considerando los fallecidos, o más bien los asesinados que estaban escondidos en maletas debajo del cemento, y además este registro contable que daba cuenta de todo el proceso que verdaderamente los calificaba como una empresa. Ahora, los gallegos del Tren de Aragua tenían una particularidad bien especial, y digo tenían porque han sido desbaratados hasta cierta parte. Los gallegos no solamente iban contra sus enemigos, contra los que compartían zonas de delito, contra quienes los traicionaban. Los gallegos también usaban las metodologías de tortura, las metodologías de asesinato, incluso con miembros de su propia banda, integrantes de las filas de los gallegos, quienes padecían los horrores más grandes ahí, en Cerro El Chuño, una vez que se descubría, por ejemplo, que un integrante de la banda desobedecía a la orden de un alto mando. Alvarito. ¿Son casas acondicionadas estas? No, fíjate que una de las características más especiales es que creo que el único acondicionamiento que tiene es que están lejos de la zona más urbana. De acuerdo. Ese es el único... Estamos hablando de... Sí, es en el cerro. Sí, porque se escuchan pero lo cierto, gritos, se escuchan gritos y se deberían percibir olores. Pero además, la Policía de Investigaciones, lo primero con lo que se encuentra cuando llega al Cerro Chuño es con un fuerte olor a descomposición, que precisamente daba cuenta de cuerpos que estaban escondidos, de, ya les decía yo, rivales, deudores y también integrantes de sus propias filas que se habían atrevido a desobedecer alguna orden. algo raro. O sea, imagínense. O sea, no hay lealtad con nadie, ni siquiera con los propios. Bueno, ahí veíamos el caso de este niño, este chico de 16 años, dominicano, secuestrado, que él no fue secuestrado para ser dealer, o sea, vendedor de droga de una organización criminal, y como él no quería ser parte, le pegaron un balazo en la pierna. Sí. Y con eso lo obligan, porque era como, o sea, eso era una demostración de o aceptas o te matamos. Entonces el chico tuvo que decir, ok, soy parte de, pero ante la negativa de un cabro chico de 16 años, pegarle un balazo en las piernas, o sea, ¿de qué está? Pues es una brutalidad, esto de verdad es impresionante. Sí, es cierto. Y lo cierto es que este tipo de lugares identificados y tipificados claramente como casas de tortura ya existen en Chile, ya están establecidos, ya hay bandas que operan mediante esta metodología delictual, ya sea para extorsionar, ya sea para reclutar, como el ejemplo que ponías tú, o por venganza. ¿Esto tendrá algún pare? El fiscal hoy día dio algunas luces, hoy día en la mañana dijo, Chile ya está, el otro día dijo que estaba sobrepasado y que los chilenos ya están más o menos al día de lo que está ocurriendo. Pero ¿hasta dónde van a llegar los brazos armados de organizaciones tan peligrosas como el Tren de Aragua? Nosotros queremos pensar que no tan lejos, pero eso lo dirá solamente la justicia. Vamos a ver qué proponen también los candidatos. Ahora en el debate le vamos a preguntar también a los representantes, a nuestros debatientes que vienen el día de hoy, que va a estar muy interesante. Gracias, Mati, como siempre. Qué excepcional.